Continuamos en La Mira y en este caso con Daniela Esbatela, economista platense. Daniela, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias. Bueno, ¿cómo se está viviendo con la economía argentina y qué cambios puede llegar a ocurrir? Bueno, en realidad los cambios tienen que ver con un modelo que la Argentina viene implementando desde más o menos desde el año 2003, que es un modelo como medio desconectado del sistema internacional, es decir, que la crisis que en todos lados se ha vivido en forma catastrófica, nosotros al tener un modelo que ha sido como medio, como una desconexión, no vamos a tener tantos coletazos como podían tener los países europeos, como lo está teniendo Grecia, o sea, sí. Toda esa crisis internacional nosotros las vamos a vivir de una manera un poco más distendidos, si continuamos obviamente con este modelo que digamos que pareciera que se iba a hacer en las próximas elecciones, ¿no? O sea que no va a sufrir modificaciones. No va a sufrir tantos coletazos el precio internacional por ahí, pero son materias primas, o sea, no va... la Argentina ha hecho un proceso de quita de la deuda, no se ha incorporado al ALCA en el 2005, esto que pasó en Mar del Plata es algo muy importante, o sea, no se ha parado con los grandes grupos como, digamos, Estados Unidos, se ha como disociado, y eso nos ha sido beneficioso a nosotros. O sea que si hablamos de sectores, ¿cuáles pueden ser los más perjudicados? Por más que el coletazo sea menor. No, nosotros como en realidad estamos con el mercado más inclinado hacia a los países asiáticos, y con el tema de la soja, salvo una gran caída de la soja que los países nórdicos, o sea, los países desarrollados en cierta medida no tienen, o sea que nuestro mercado está más inclinado hacia la parte asiática, no nos vamos a tener una gran caída en cuanto a nivel de crecimiento del PBI como venimos teniendo en estos años. Obviamente tenemos niveles por encima del 5%, que son niveles elevados. Hemos sido el país que más ha crecido de América Latina en estos últimos años, eso es muy importante, o sea, capaz que no continuemos con las mismas tasas de crecimiento, pero, que es un poco menor, pero tampoco va a ser una caída estrepitosa, ¿no? Eso es lo que quiero aclarar, digamos. Está bien. ¿Y esta devaluación que sufrió Brasil? Bueno, a nosotros nos repercute en determinados rubros, como por ejemplo lo que tiene que ver con la industria automotriz, ¿no? Que en cierta medida eso hace que tengamos algunos pequeños problemas en cuanto a la industria, pero también estamos desarrollando innovación tecnológica, digamos, en los polos industriales de acá hemos superado la producción de automóviles, hemos superado lo que tiene que ver con el parque automotor. Tendremos quizás otros problemas que tengan que ver con el abastecimiento de las naftas y demás, que eso es otro tema, ¿no? Para hablar en otra ocasión. Sí. Como siempre digo, los países que digamos que tienen grandes crecimientos, el problema que siempre tiene que ver es con el sector energético. Es decir, cuando un país crece, hay que hacer hincapié en la energía. Porque un país para crecer necesita insumos energéticos, obviamente, que nadie se preocupa por ese tema. Nadie lo ve como una problemática y hay que empezar a ver esos van a ser los paradigmas o los problemas que vamos a tener que resolver de ahora en más. De hecho, la crisis energética viene desde hace años. Claro, por eso me pongo contenta cuando se inaugura Yacyretá, Atucha, o sea, sí. Son logros que de a poco se van consumando, que tienen que ver con que van a permitir este crecimiento, ¿no? Si esto no estaría, el crecimiento ahí sí entramos en un cuello de botella y podemos llegar a lo que todo el mundo llama la inflación estructural. Pero bueno, es importante la energía en este tema. Y en cuanto al INDEC, en realidad la inflación está, eso por más que traten de dar cifras que no son acordes a la realidad, uno lo palpa en cualquier supermercado que ingresa, digamos. Bueno, sí, hay estudios comprobados, digamos que tomando distintos indicadores, por ejemplo, de más o menos de 5 consultas yo traje datos, hay una tendencia a disminuir la línea, digamos, la pobreza en la Argentina, o sea, hay que buscar una tendencia, capaz que no es la de INDEC, no es la mejor, la de INDEC, pero sí hay una tendencia de estos años a que ha caído la pobreza. No se ocupa por ahí en los niveles que está el INDEC, pero hay una descenso, una tendencia que está mostrando una disminución. Eso habría que, bueno, yo creo que estamos en una situación mucho mejor de decidir qué es lo que queremos de acá en adelante, como país. O sea, bueno, a ver, me paro en esta situación y qué es lo que queremos de ahora en más. Ahora estamos en condiciones de discutir qué queremos, qué proyecto de país, qué modelo de país. Ahora viene para mí la discusión en este 23 de octubre de qué es lo que va a suceder, ¿no? Qué es lo que queremos como argentinos. Sí, está bien.
Y hace pocos días estuvo Vudú en la Facultad de Ciencias Económicas, hay toda una reformulación de plan de estudio que generó bastante polémica. Sí, hay estamos conformando con algunos economistas, profesores, graduados, alumnos, lo que son las cátedras nacionales y populares, que somos un grupo de economistas que en realidad queremos la formación de un economista más heterodoxo, de un economista más plural. O sea, en la Facultad de Económicas es una facultad que que es una de las mejores facultades en materia de producción de neoliberales y neoclásicos. O sea, nuestros egresados han sido mejores promedios en las escuelas de Estados Unidos, en Chicago, en Oxford. O sea, somos exportadores de cerebros de economistas neoclásicos con muy buenos promedios, y eso nos ha sido contraproducente para los que ocupamos cargos de gestión, para los que somos docentes, para los que estamos en lugares privados, porque es tanta la inclinación hacia, la escuela neoclásica, que nosotros nos tuvimos que formar por nuestra propia cuenta, nosotros mismos, o sea, con grupos de economistas, haciendo posgrados en otros lados, estudiando nosotros, y eso es lo que queremos impedir que siga sucediendo. O sea, queremos que siga el lineamiento, que siga la escuela neoclásica, pero queremos que los alumnos vean todas las visiones de la economía, porque justamente somos un país subdesarrollado, ¿no? Y eso de importar recetas extranjeras del Fondo o del Consenso de Washington nos ha llevado por mal camino en la Argentina. Entonces, esto fue una nueva, ahora se está empezando a discutir el plan de estudios del licenciado de la licenciatura en Economía, y bueno, nos juntamos a debatir y tuvimos el apoyo del ministro de Economía, que no lo aceptaron en la facultad, no le permitieron el ingreso, también por eso se armó tanto revuelo, y hicimos una propuesta a un economista, una licenciatura paralela. Dejamos la neoclásica como quieren ellos, que ellos le habían sacado las materias sociales, historia del pensamiento económico, sociología, materias que tienen que ver con con la evolución histórica, que es muy importante, porque uno no puede analizar un hecho histórico si no sabe un hecho económico, si no sabe lo que viene sucediendo antes. Entonces, eso ha provocado cierto, enojo o encono en la ¿Y Vudú facultad. qué planteó? No, Vudú lo que plantea es volver a discutir el tema de las ciencias económicas, del egresado, la importancia del egresado. Estamos haciendo egresados para que ocupen cargos en el Fondo Monetario Internacional, en las universidades extranjeras, y cuando el egresado sale se encuentra con que no sabe, con que las recetas que nos enseñaron en la facultad no se pueden aplicar porque hay un sistema sindical en la Argentina que no corresponde con otros países. Entonces eso es lo que nos está sucediendo como egresados. Vemos la problema, pero esto que me enseñaron no lo puedo aplicar en la Argentina porque tiene un mercado laboral diferente, porque somos un país periférico. Esas cosas hacen que nosotros nos veamos diciendo, al final todo lo que aprendí en la facultad no me sirvió para nada, y tenemos que hacer nuestro propio camino. Entonces, eso ha sido un grupo de profesores, un grupo de graduados, que dijimos, vamos a proponer otras cosas y introducir materias que sirvan, por ejemplo, el rol del Estado, ¿no? La importancia del rol del Estado en la economía, donde parece que no sirve para nada, es inexistente. Nosotros dijimos, la importancia del rol del Estado. Bien. Daniela, y volviendo al tema de la crisis energética, ¿por qué, si esto viene desde hace años, por qué no se han aplicado políticas acorde a las necesidades? Teniendo en cuenta que siempre está diciendo que crisis energética no existe. Sí, yo pienso que hay cosas que son difíciles de implementar, como por ejemplo, la primera medida es la educación, ¿no? Educar al ciudadano en el mantener la luz prendida, en dejar la estufa piloto. Son pequeñas cosas que uno en la vida cotidiana no sabe, que mantener la estufa piloto hace que se consuma, siga consumiendo gas. Entonces, primero la educación en todos, desde la casa, desde que no ha sido implementada las políticas de haber repartido lámparas de bajo consumo. No me parece que ha sido, digamos, un principio de solución. solución. No ha dado para mí, no sirvió. Sí. O sea, si vos repartís y no generás la conciencia de por qué es importante tener eso, la gente no lo entiende. Y creo que la energía es una materia pendiente en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la garrafa social, que tampoco, yo trabajo en una empresa de gas, es importante que haya lugares donde se venda la garrafa social. Sí. Y eso es una materia pendiente, ¿no? En tema de energía, que justamente los sectores pobres son los sectores que tienen y acceden a eso, porque la mayoría de la clase media y la clase alta tiene gas en red. Sí. Entonces eso es una materia que me parece que es una materia pendiente que quiero creer que se va a solucionar, o que va a haber una política en el próximo periodo.
Ahora, concientizar o con educación es una de las posibilidades para empezar a revertir esta situación, es decir, los ciudadanos nos tenemos que limitar. En cierta medida esto es como la basura, pienso que sí, o sea, tenemos que tener conciencia de que la energía, que hay bienes que son que son agotables y que no van a existir, o sea, es así, como el petróleo, el gas, el consumo de gasoil, de nafta, o sea, hay que tener una conciencia de ciudadano. Hasta ahora pensamos que todo viene, que cargo nafta, y nos preocupamos cuando tenemos que hacer cola en la estación de servicio, nos parece algo tremendo. Y además la política que se ha implementado no es buena. Por ejemplo, yo siempre cuento la historia esta, que los autos brasileros están prohibidos los autos gasoleros en Brasil. O sea, no se permite que los autos gasoleros circulen en las ciudades. Solamente puede ser el transporte público o el transporte para el sector agroexportador o agropecuario. Los brasileros producen autos gasoleros para la Argentina. O sea, producen autos para nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna prohibición, sabiendo que el gasoil es más contaminante que la nafta y más contaminante que que los autos a GNC. O sea que nosotros, los brasileños producen autos para nosotros, gasoleros, que son más contaminantes y que nosotros los compramos porque para nosotros es más económico consumir gasoil que nafta. Entonces ahí también el Estado tiene que hacer una política. Bueno, ¿cómo puede ser esto? El Estado tiene que tener ahí una ciudad como Buenos Aires, como La Plata, que cada vez tiene más índices de contaminación ambiental, tiene que tener una medida para eso. Daniela, para ir terminando, ¿es continuar con el modelo económico para que no haya sorpresas, para que los ciudadanos no suframos un impacto que no está previsto? No, yo pienso que hay cosas pendientes por hacer en materia energética, en materia de educación, y creo que la asignación universal por hijo permitió que los chicos vayan a la escuela. Ahora viene para mí una reforma a nivel de educación para que los chicos se queden en la escuela, mejoren y terminen siendo, digamos, mejor educados que antes. O sea, hay una política que le falta una continuidad. Eso es lo que digo. Lo mismo me parece en materia energética. Aplaudo a Yacyretá, a Tucha, me parece que son cosas muy importantes, pero creo que hay que profundizarlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Nosotros nos vamos a la última pausa. Cuando regresemos vamos a estar con Luis Malchiodi, titular de la Unión de Expendedora de Nafta y Afines, con un nuevo aumento de combustible.